Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva sección dentro de Take It Easy, donde tendremos la oportunidad de entrevistar a personas talentosas que le están rompiendo y merecen más difusión de sus proyectos. Así que toma una chelita, relájate y disfruta. Amigos de Take It Easy, estamos de manteles largos, pues estamos con Enrique Bencomo, que es director de Muerte en Casa, una serie web post-apocalíptica en la Ciudad de México. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cuéntanos un poquito de Muerte en Casa. Muerte en Casa. Muerte en Casa es un proyecto creado en la pandemia de 2020, donde narra la historia de una persona que despierta repentinamente encerrado en una jaula, y al salir se da cuenta que hay una ciudad desolada, no hay nada, sino gente que está infectada, que repite tareas monótonas, como un estilo de zombies. Okay. Y este personaje está en la búsqueda de la supervivencia en esta Ciudad de México infectada por zombies. ¿Cómo nace esta idea de Muerte en Casa? Muerte en Casa comenzó justo apenas el encierro comenzó en marzo de 2020, y fue yo salir a la calle y ver cómo estaba la Ciudad de México, y dije, wow, esto es muy particular, esto es algo que no existe. Ir al Zócalo de la Ciudad de México y que no haya nadie es algo que no existe. O sea, tenías el escenario ideal, porque en realidad sí estábamos todos en una situación grave. Sí, es súper curioso como algo que en una película de Hollywood costaría vaciar el Zócalo, cuesta millones de dólares. Sí, a mí, claro. Nosotros nos salió completamente gratis porque pues ya estaba así la ciudad, ¿no? No solo el centro, sino toda la ciudad. Una de las cosas que nos gustó mucho para esta serie que está en YouTube es que aprovecharon muy bien todos los recursos que ustedes tienen, así los planos que se ven. Hay un detrás de cámaras que también tienen un video de ahí cómo hacen ciertas situaciones que pareciera que son como con un budget de mucho dinero y que te das cuenta de que en realidad están ahí 2-3 personas agarrando algo o se las ingenian para poder hacer unos planos muy orgánicos padres. Sí, como que la narrativa de Muérete en Casa, al ser una de serie como este terror psicológico, porque en verdad no es un terror gore como normalmente las de zombies son, donde el zombie te persigue. Con tanto ruido que de repente es como de y que te espantas más por el ruido, claro, que en realidad por lo que ves. Sí. No, pero una de las cosas también que yo veía era que como si estuvimos en esa situación de miedo de morirte o de que tus familiares se murieran, ahora que ves Muérete en Casa dices, ay, sí es cierto, ¿no? Si en algún momento pudimos haber estado en esa situación. Sí, es súper loco como eso encapsuló un momento de nuestra vida como para siempre. Ya es inmortal porque está en YouTube y está todo ahí puesto, pero como que ver esas imágenes de México vacío, de la desolación, de la incertidumbre que se siente particularmente en la serie, fue algo que era esencial para la narrativa de la serie. ¿Cuál es la intención de Muérete en Casa para la gente? ¿Qué mensaje es el que mandas a través de este proyecto o qué te gustaría que la gente se quedara con? Pues yo lo que quería contar con Muérete en Casa era esta historia. O sea, yo siento que es un cine que no es tan común en México. Creo que México, si bien tiene muchas comedias románticas y tiene algunas apuestas arriesgadas, creo que no existe un verdadero género de terror de tensión establecido. Sí existen películas, por supuesto, no estamos inventando la pólvora, pero siento que es un género que se puede explorar mucho más y puede mostrar un lado, especialmente de México y de la cultura mexicana y de todo, que no es tan frecuente, y me gustaría que la gente la viera, Muérete en Casa, y experimente esa tensión que tenemos y vea su ciudad de una manera que vivió en el 2020, pero en verdad nunca la vio con este ángulo de zombies y amenaza. Y aparte es cortita, ¿no? Son 6 capítulos, 5 grabados en Ciudad de México y el último en Caracas. ¿Por qué el último se graba en Venezuela? Nosotros teníamos pensado una serie de 6 capítulos, pero al final se convirtió en 5 por todo lo que estábamos haciendo cada uno. Pudimos cerrar la temporada, pero en un viaje a Venezuela dije, ¿por qué no grabo aquí como un spin-off? Como que algo del mismo universo, pero otros personajes. Y eso fue lo que hicimos. Es el mismo universo de Muérete en Casa, donde el mismo virus infectó a la gente y creó estos infectados, pero es con otra persona que está en busca de otras cosas, y quizás en la línea de tiempo del contagio está quizás un poquito más adelante o más atrás, en el futuro o en el pasado de él, el que es establecido en México. Sí, justo pasa eso en las series o en las películas, ¿no? Que de repente te ponen, así está en Nueva York, ¿no? Y así está en Moscú, y así está en Shanghai. Entonces de repente sí nos trasladó ese
ese virus que también estaba allá, que a lo mejor, sin spoilear a la gente, es un poquito más fuerte, pero sí, bastante divertido. La verdad es que nosotros la vimos, sí nos sacudió mucho porque en lo personal recordaba muchas situaciones de ver las calles vacías, de ver los anuncios, el bombardeo de información, que todo el tiempo estabas preocupado viendo las noticias, ¿no? Me acuerdo que empieza justo que uno de los protagonistas está en la computadora viendo cuántos muertos había al día, ya lo que nosotros teníamos todos los días, muertos, y así durante 1 o 2 años. Entonces tú pudiste aprovechar esa situación para hacer esto. Sí, yo creo que como dice la frase gringa, que hay que golpear el acero cuando está caliente, fue algo así, fue como que ese oportunismo de que hay que aprovecharlo, lo aprovechamos y resultó bastante bien. La serie le fue súper bien en festivales, la serie le fue muy bien en el medio aquí mexicano, que me hizo llegar a muchos trabajos y muchas personas por esa serie, pero más allá de eso, creo que la experiencia fue muy agradable y fue un aprendizaje muy bueno para el género de terror que nunca había hecho. ¿Por qué la gente tiene que ver Muérete en Casa? La gente tiene que ver Muérete en Casa por muchas razones. Yo creo que existen varios nichos. Existe el nicho de la gente que le gusta las películas de terror. Esto es un tipo de terror muy interesante porque no es un terror que sale un monstruo desde atrás y te asusta, en lo que llaman el scream scare, sino es un terror de tensión, de psicológico, donde el sonido es muy protagonista para crear esa tensión y esa incertidumbre. Entonces, creo que como género de terror está súper disfrutable hacerlo. Por otro lado, creo que la gente que hace cine la tiene que ver porque es una serie que tiene muy buena factura, muy buen valor de producción, pero fue hecho entre 2 o 3 personas. Entonces te das cuenta cómo es posible que 2 o 3 personas puedan hacer algo de muy buena calidad simplemente pensando hacer las cosas. Todos los planos, toda la previa al capítulo era muy pensado, todas las referencias, lo que íbamos a hacer, el storyboard, todo era súper pensado. Entonces es una excelente manera de ver cómo algo, no necesitas un equipo de producción grande, sino simplemente que esté bien pensada la idea y puedas hacerlo entre dos. Quiero andar en ese tema porque es algo que también nos sorprendió, que la producción eran 2 o 3 personas, o sea, la edición, la música, la fotografía, todo era muy poquito, o sea, es de muy bajo presupuesto, pero es una gran idea para poder llevarla a cabo. Si te fijas, cada capítulo los de México fueron 5, habrán costado cerca de 5,000 pesos, 4,000 pesos, que incluía los Ubers, la comida de la gente, si íbamos a comprar alguna cosita para alguien, algún prop, o por ejemplo en el capítulo del científico que hay props, eso lo compramos. Entonces, en verdad, pero 5,000 pesos es un catering, ¿no? Claro, un catering, ¿no? o hasta más es un catering. Entonces, claro, yo creo que uno como cineasta independiente tiene que saber que tiene que atacar las cosas con lo que tiene y acomodarse a lo que tiene. Entonces, por supuesto, cuando se escribía el guión, no se escribía y un helicóptero pasa encima. Bueno, quizás hay un par de cosas exageradas, pero sabemos que lo que podemos hacer y lo que podemos contar. Entonces, sabemos los personajes, sabemos lo que tenemos y con eso nos acoplamos para contar la historia. Entonces, es una serie que no solo fue pensada a nivel de narrativa, sino también fue muy pensada a nivel de presupuesto y de cómo administrar los recursos. Sí, es muy interesante ver toda la serie y después los invito a que vean el detrás de cámaras, porque hay ciertos planos muy orgánicos donde uno pensaría que es un gran presupuesto y te das cuenta de cómo la imaginación de estas personas los llevaron a cabo. De hecho, les recomiendo una escena donde va una pizza, ¿no? Que es una de mis favoritas, donde va un repartidor de pizza con la pizza y después te das cuenta de en realidad cómo fue que llevaron ese primer plano de la pizza y es como de, qué divertido, qué padre y qué bueno, y es un gran ejemplo para cualquier tipo de proyecto de lo que te dediques, aprovechar siempre las herramientas que tienes a la mano, los recursos y saber que sí es bueno tener un buen presupuesto y tener lana para hacer las cosas, pero es mejor tener imaginación. Sí, totalmente. Lo bueno de no tener presupuesto es que te pone la mente a andar. Si yo hubiese tenido todo el dinero del mundo, probablemente hubiese hecho cosas que no necesariamente queden mal, pero no hacían que la creatividad
creara cosas nuevas, esa innovación, esa pequeña innovación. Entonces, en el ejemplo de la pizza es un gran ejemplo. No teníamos el presupuesto para seguir un motorizado de pizza por la calle, pero buscamos una manera de contarlo de una manera divertida que no costara tanto. También pasó en una escena de acción en el capítulo 5 donde hay un golpe y hay sangre. Entonces, no sabemos cómo hacer esa escena de acción, pero buscamos también una manera con la máscara del científico que fuese interesante contar el golpe sin necesidad de ver una coreografía de acción que es complicado filmar. ¿Te has puesto a pensar en alguna segunda temporada? Sí, o sea, ¿tienes ideas para segunda temporada? Yo escribí una segunda temporada. Okay. Escribí una segunda temporada. Y por supuesto, yo creo que uno como artista, como que crea, siempre está pensando mil ideas y incluso está en papel y todo, pero ya veremos si es algo que se materializa en el futuro o no. Pues ahí está, vamos a darle clic a este proyecto, vamos a seguirlo porque es muy bueno, lo puedes encontrar en YouTube, son 6 capítulos, son ligeros, son que alrededor de 1 hora entre los 6 capítulos. Sí, 10 minutos más o menos cada uno, es como 1 hora. 1 hora y ahí está porque es con mucha imaginación, gran cinematografía, grandes planos, todo muy orgánico y pues ahorita que es gratis hay que aprovechar para verlo gratis. Enrique, claro. Muchísimas gracias, Un que gusto, estés muy bien. Gracias, amigo de Take It Easy, hasta la próxima.